Bien, vamos a continuar ahora con Joshua, capítulo 10. Aconteció también que cuando Adonizedec, rey de Jerusalén, oyó que Jehoshua había tomado a Jai, la había destruido completamente, haciendo que Jai y su rey, como había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gibón habían hecho paz con Israel y estaban ya en medio de ellos. Y él, su pueblo, temieron mucho, porque Gibón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai, y todos sus hombres eran aguerridos, por lo cual Adonizedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, a Yafia, rey de Lachish, y a Debi, rey de Eglón, diciendo: suban a mí y ayúdenme para que podamos abatir a Gibón, porque ha hecho paz con Joshua y con los hijos de Israel. Se juntaron pues y subieron los 5 reyes de los Emorín, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Lachish y el rey de Eglón. Ellos con todos sus ejércitos y asentaron campamento contra Gibón y pelearon contra ella. Entonces enviaron los hombres de Gibón a Joshua al campamento de Gilgal, diciendo: no aflojes tus manos para con tu siervo, sube a nosotros presto y danos socorro y ayúdanos, porque se han juntado contra nosotros todos los reyes de los Emorín que habitan en la serranía. Y Joshua subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Entonces dijo Adonai a Joshua: no tengas temor de ellos, porque en tu mano los he entregado. No podrá pararse hombre de ellos delante de tu rostro. Vino Joshua sobre ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Adonai los conturbó delante de Israel, los derrotó con gran estrago en Gibón. Los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón, y los batió en Azeká y en Maquedá. Y cuando ellos iban huyendo delante de Israel en la cuesta de Bet-Jorón, Adonai arrojó sobre ellos piedras grandes desde el cielo, hasta que llegaron a Azeká, de manera que murieron, resultando más los muertos por las piedras de granizo que aquellos que los Bené Israel mataron a espada. Entonces habló Joshua a Adonai en el día que Adonai entregó a los Emorín delante de los Bené Israel, y dijo a vista de Israel: sol, detente en Gibón, y luna en el valle de Ayalón. Entonces se detuvo el sol y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Esto está escrito en el libro Tzadik. Se paró el sol en medio del cielo y no se apresuró a bajar como por espacio de un día entero. Nunca hubo otro día semejante, ni antes ni después de él, atendiendo a Adonai a la voz de un hombre, porque Adonai peleaba por Israel. Entonces volvió a Joshua y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Mas aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Y fue dado aviso a Joshua diciendo: han sido hallados los 5 reyes escondidos en la cueva de Maquedá. Entonces dijo Joshua: hagan rodar grandes piedras a la entrada de la cueva y coloquen hombres junto a ella que los vigilen. Mas ustedes no se detengan, sigan al alcance de vuestros enemigos y exterminen la retaguardia. No los dejen que entren en sus ciudades, ya que los ha entregado Adonai vuestro Elohim en vuestra mano. Y aconteció que cuando Joshua y los Bené Israel hubieron acabado de herirlos con muy grande estrago, hasta que fueron aniquilados, y los restantes que se escaparon hubieron entrado en las ciudades fortificadas, y todo el pueblo volvió en salvo a Joshua al campamento de Maquedá, no hubo quien moviese una lengua contra los Bené Israel. Entonces dijo Joshua: abran la entrada de la cueva y saquen de la cueva a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacándolos de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, Hebrón, Yarmut, rey de Lachish y rey de Eglón. Cuando sacaron a aquellos reyes a donde estaba Joshua, llamó Joshua a todos los varones de Israel y dijo a los jefes de los guerreros que iban con él: acérquense y pongan vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos entonces se acercaron y pusieron los pies en los cuellos de ellos, y les dijo Joshua: no teman ni se quebranten, tengan fortaleza y valentía, porque así hará Adonai con todos vuestros enemigos, contra quienes habrán de pelear. Después de esto, Joshua los hirió, los mató, los hizo colgar en 5 árboles y quedaron colgados en aquellos árboles hasta la tarde. Pero a la hora de ponerse el sol dio una orden Joshua, los bajaron de los árboles, los echaron a la cueva donde se había escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva hasta el día de hoy. Y Joshua tomó Maquedá en aquel día y la hirió a filo de espada juntamente con su rey, aniquilándolos completamente con todo ser viviente que había en ella. No hubo quien escapase.
e hizo con el rey de Maquedá como había hecho con el rey de Jericó. Entonces pasó Joshua y todo Israel con él de Maquedá a Libná, y peleó con Libná. Y Adonai entregó a ella también y a su rey en mano de Israel, el cual la aniquiló a filo de espada con todo ser viviente que había en ella. No dejó en ella quien escapase, e hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Y luego Joshua pasó y con todo Israel con él de Libná a Lachish, y le puso cerco, peleó contra ella. Adonai entregó a Lachish en mano de Israel, de modo que tomó el segundo día y la aniquiló a filo de espada con todo ser viviente que había en ella, conforme a todo lo que había hecho en Libná. Entonces subió Jorán, rey de Geser, para ayudar a Lachish, y aniquiló Joshua a él y a su gente, hasta no dejar quien escapase. Luego pasó Joshua y todo Israel con él de Lachish a Eglón, y la sitiaron y pelearon contra ella. La tomaron en aquel día, le hirieron a filo de espada, y a todas las almas que había en ella las aniquiló completamente en este mismo día. Entonces a todo lo que había hecho con Lachish. Luego subió Joshua y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y pelearon contra ella. La tomaron y la hirieron a filo de espada con su rey y con todas sus ciudades y todas las almas que había en ella. No dejó quien escapase, conforme con todo lo que había hecho con Eglón, destruyéndola por completo con todas las almas que había en ella. Enseguida volvió Joshua y todo Israel con él a Debir, y la combatió. Y la tomó con su rey y todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, aniquilando completamente todas las almas que había en ella. No dejó quien escapase, como había hecho con Hebrón, así lo hizo con Debir y su rey, como lo había hecho con Libná y su rey. De esta manera hirió Joshua todo el país, la serranía, el mediodía y la Shefalá, y las vertientes con todos sus reyes. No dejó quien escapase, sino que a toda alma aniquiló por completo, como lo había mandado Adonai, Eloah de Israel. Y Joshua los hirió desde Cades Barnea hasta Asá, con todo el país de Goshen y hasta Gibón. De manera que todos estos reyes con sus tierras, Joshua las tomó de una vez, porque Adonai, el Eloah de Israel, peleaba por Israel. Entonces volvió Joshua y todo Israel con él al campamento a Gilgal. Muy bien, vamos a expresar un poquito esto. Bueno, más que nada son datos de la historia de cómo Joshua y el pueblo de Israel van a conquistar, van a invadir y cómo van a conquistar la tierra. En primer lugar vamos a ver la alianza de 5 reyes o de 5 reinos. 5 reyes y 5 reinos se van a aliar. Estos van a ser llamados los Emorim. Son los Emorim. Ellos van a aliarse para ir en contra de Israel después de que han visto que Jericó, Jai y ahora Gibón. Bueno, Gibón, el caso de que se ha aliado con el pueblo de Israel, los otros 2 han sido destruidos. Estos 5 reyes que se unieron, principalmente estaba el rey de la ciudad de Jerusalén. Él convoca a 4 reyes más y finalmente se hacen 5 para ir en contra de Gibón, pues consideran que Gibón es un traidor al haberse unido a Israel. Estos reyes van y atacan a Gibón para eliminarla. Los Gibonim mandan mensaje al pueblo de Israel para que puedan defender, pues ahora entre ellos hay una alianza. Entonces Israel viene y ataca a los 5 reyes. Estos 5 reyes se van a ir a refugiar a una cueva. Ahí van a estar los 5 reyes refugiándose. Mientras tanto se da la batalla, o sea, estos reyes abandonaron a sus hombres, a su suerte. Israel viene y ataca a estos hombres que son los del pueblo de estos 5 reyes. Los ataca. Dice que cuando estos hombres están huyendo, Akadosh Baruj Hu hizo caer granizo sobre ellos, unos granizos tan grandes que terminan matando a las personas, ¿ya? E hizo que el sol y la luna se detuvieran en un momento dado para que se pudieran destruir los enemigos del pueblo de Israel. Una vez que terminan, Israel va a donde están estos 5 en la cueva, los saca, habían bloqueado temporalmente la cueva, los sacan, los matan, los hieren, los matan y finalmente los van a colgar en 5 árboles hasta que
una vez que el sol se ha metido, los vuelven ya los entierran muertos en la cueva y allí permanecen hasta entonces. Una vez que pasa esto, algunos de estos lograron entrar a cada una de sus ciudades. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces viene Israel y comienza a atacar a cada uno de estos. Bueno, el texto nos menciona que solo alcanza a atacar a 4 ciudades, quedando una sola ciudad que no va a poder atacar de este tiempo, que es Jerusalén. Esta es la única ciudad que él no ataca. Ahora, como te he mencionado, aquí hay cosas importantes. Mucho de lo que ocurre para poder tener éxito y tener la comisión de Akadosh Baruj Hu, y para tener al servicio las fuerzas que Akadosh Baruj Hu puso en este mundo, él gobierna sobre lo que sucede en este mundo. Y principalmente gobierna sobre lo que se encuentra en el espacio aéreo, hacia arriba. Principalmente, para que se pueda entender que las cosas vienen de Akadosh Baruj Hu. Por eso la Torah menciona que granizo viene y llueve sobre el pueblo enemigo y los vence, los mata. Más, dice el texto, más son los que mata el granizo que los que mata la espada del pueblo de Israel. Para que se entienda que Akadosh Baruj Hu es el que pelea las batallas. Ahora, en el plano humano, en el plano natural, nosotros vamos a ver que aquí un evento natural es el que beneficia al pueblo de Israel. Un evento natural. Las circunstancias, esta granizada cayó sobre los enemigos y las circunstancias estuvieron a favor de Israel. Cuando el sol y la luna se detienen, es precisamente para que pueda alumbrarse a los enemigos y poder destruirlos. Las circunstancias. Hubo más luz de día para poder destruirlos a ellos. Akadosh Baruj Hu mueve las circunstancias de este mundo para que pueda salir favorecido el pueblo de Israel. Esto es algo que nosotros debemos entender. Esto es algo que nosotros debemos entender, hijo. Es que Akadosh Baruj Hu nos es favorable y por eso mueve circunstancias a favor nuestro. En este mundo se están moviendo constantemente las circunstancias. Y esto pasa, por ejemplo, en el mar. En el mar hay pequeñas focas y grandes ballenas, como la orca. Las orcas se alimentan de las focas. Cuando la marea es baja, las focas tienen la oportunidad de estar bajo resguardo en una playa, porque al haber marea baja no es profundo el mar y la ballena encalla, no puede comerlas. Pero cuando las circunstancias cambian, es decir, que la marea es alta, entonces las ballenas pueden llegar hasta la playa y comer de las focas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Akadosh Baruj Hu de esta forma mantiene en orden y en equilibrio el mundo. Ciertas circunstancias benefician a las focas, otras circunstancias benefician a las ballenas, y esto se mantiene en equilibrio, porque de lo contrario, si siempre hubiera marea baja, morirían las ballenas. Si siempre hubiera marea alta, morirían todas las focas. Entonces dejaría de haber ballenas y focas. Entonces, Akadosh Baruj Hu mantiene esto en equilibrio. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la selva. Cuando un león y una gacela, cuando el pasto es corto, la gacela puede ver perfectamente al león que se acerca. Pero cuando el pasto es alto, no puede mirar la gacela que el león se acerca. Todo está en las circunstancias. Si nosotros somos capaces de entender que todo está en las circunstancias, voy a poder aprovechar, que esto es lo que Akadosh Baruj Hu quiere, que yo pueda leer las circunstancias y aprovechar para recibir de ella un beneficio.
Esto es algo importante. Akadosh Baruj Hu nos hace saber que este es el modelo que va a ayudar al pueblo de Israel permanentemente en nuestra época. Muy bien, eso es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.